Una de las ediciones más polémicas en la historia de los Juegos Olímpicos fue la de 1968, celebrados en México. Esto porque mucha gente se manifestó en contra de que se llevaran a cabo, siendo que estaba reciente lo que había ocurrido con los estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco, un hecho que conmocionó al país. Sin embargo, aún con el entorno candente, el gobierno mexicano buscó limpiar su imagen llevando a cabo la justa olímpica. La inauguración se realizó en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria el 12 de octubre, a cargo del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, que se mostraba con una sonrisa y aplausos, un semblante contrastante con el que se le podía observar cuando le preguntaban por lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. Podrán decir, como se ha dicho en otras ocasiones, que se hicieron desaparecer los cadáveres, se sepultaron clandestinamente, se incineraron. Eso es fácil. No es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo. Pero los nombres no se pueden desaparecer. Si hay un nombre, que lo pongan en la lista. El ambiente tenso en lo social y político no impidió que los primeros Juegos Olímpicos en Latinoamérica se llevaran a cabo. De hecho, fueron los primeros en transmitirse en televisión vía satélite a todo el mundo. Fue la primera vez que se utilizaron nuevos sistemas electrónicos para calificar, en lugar de hacerlo manualmente. También fue la primera edición en la que los ganadores se sometieron a un control antidopaje e incluso se realizaron pruebas de género para verificar el sexo de los competidores. Enriqueta Basilio, una atleta de 20 años, fue la encargada de llevar la antorcha olímpica. Fue la primera vez que una mujer encendió el pebetero. A esta edición también se le conoció como los Juegos de la Paz, y en la misma ceremonia inaugural fueron liberadas 15,000 palomas blancas para dar inicio al desfile. La delegación mexicana fue la última en desfilar mientras sonaba la marcha de Zacatecas. Fueron unos juegos históricos en donde participaron 5,516 atletas de 112 países. Se rompieron 23 récords olímpicos, entre ellos el de los 100 metros planos, cuando el estadounidense James Hines consiguió ubicarse por debajo de los 10 segundos con 9.95, o cuando el francés Pierre Trentin impuso una nueva marca olímpica al ganar la prueba de 1 kilómetro contrarreloj en ciclismo, o lo espectacular que fue el salto de longitud de Bob Beamon de 8.90 metros, un récord mundial que duró 20 años. Pero claro que además de estos grandes logros que llenaron el ojo de los espectadores mexicanos y de todo el mundo, también había expectativa por ver el desempeño de los atletas locales, de los mexicanos. Al final se consiguieron 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. A continuación en Deportrip te contaremos cómo se obtuvieron cada una de ellas. Declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna. Comenzamos con el boxeo, deporte que ha llevado a México a tener grandes momentos. Tan solo en estos Juegos Olímpicos el pugilismo nos dejó 2 medallas de oro y 2 de bronce. Uno de los que logró colocarse en lo más alto del podio fue Ricardo Delgado Nogales, quien se forjó en el barrio de Tepito. El Picoso, como le apodaban, consiguió el tricampeonato nacional peso mosca entre 1964 y 1966. La noche del 26 de octubre del 68 venció al polaco Artur Olek en la Arena México, dándole así el quinto oro olímpico al país hasta ese momento. El otro pugilista que se llevó el oro en box durante esta edición fue Antonio Roldán Reina. El mexicano sufrió para dar el peso pluma, sin embargo, estando en el ring se enfocó en pasar sobre sus rivales. Primero derrotó a Abdel de Sudán, a Tracy de Irlanda, en cuartos de final se impuso a Plotnikov de la Unión Soviética, en semifinales derrotó a un keniano aguerrido y en la final pasó por encima del estadounidense Robinson. Las otras 2 medallas de bronce obtenidas en el deporte de los puños fueron para Agustín Zaragoza en la categoría de peso medio y para Joaquín Rocha en peso pesado. Curiosamente, Rocha llegó al box como relleno, pues él practicaba frontón y béisbol, pero hacía falta un peso pesado. Así fue que pensaron en él. La gran sorpresa fue que consiguió el bronce cuando casi nadie le veía posibilidades. Una gran historia para el deporte mexicano.
Felipe Muñoz Capamas fue el encargado de darle el oro a México en natación durante los Juegos del 68. El tibio, como le decían, conquistó la prueba de 200 metros pecho con un tiempo de 2 minutos 28 segundos. De acuerdo con Muñoz, se adentró en la natación porque así podía ocultar sus lágrimas, porque a la edad de 11 años le tocó vivir el divorcio de sus padres, algo que le afectó, y como no quería que sus hermanos lo vieran llorar, encontró en la alberca su refugio. El tibio era candidato para obtener medalla en el 68, pero nadie esperaba el oro, con lo que puso su nombre en lo más alto del olimpismo. El tibio Muñoz en el carril número 4, es la locura, la medalla de oro para México. Sí, señores, el tibio, la locura, la medalla de oro. José Pedraza Zúñiga obtuvo medalla de plata en atletismo, en la prueba de caminata de 20 kilómetros, pero dicho logro no fue fácil, pues al inicio de la prueba le pisaron el zapato, lo que provocó que perdiera algunos segundos. A la mitad de la caminata se ubicaba en el lugar 12, pero fueron los gritos y el apoyo de la gente lo que lo impulsó y motivó para dar todo su esfuerzo. Pedraza, con un gran paso, se pudo colocar en tercer puesto, aventajó a Nicolai Esmaga, se le acercó a Vladimir Volumnichi, pero el esfuerzo del mexicano no fue suficiente para ponerse como puntero, por lo que se quedó con la plata. Un gran mérito para el competidor mexicano que pudo salir de la adversidad del mal arranque y logró subir al podio. Otra medalla de plata llegó en la prueba de plataforma de 10 metros gracias a Álvaro Gagiola, quien fue un ejemplo de superación pues sufrió una lesión que estuvo a punto de dejarlo en el retiro, pero en enero del 68 decidió reincorporarse a la Federación Mexicana de Natación. Gracias a la ejecución de sus clavados libres, conquistó el segundo lugar. La otra medalla de plata la consiguió María del Pilar Roldán y es una historia que debe llenar de orgullo al deporte nacional, pues fue la primera mujer en ganar una medalla olímpica para México. La conquistó en esgrima en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca. Además fue la primera medalla en esta disciplina en todo el continente americano. María siempre aparecía con un jorongo en las competencias internacionales para dejar en claro su origen mexicano. En ese momento Roldán llevaba 14 años compitiendo internacionalmente, eran sus terceros Juegos Olímpicos y qué mejor que levantar la medalla de plata ante su gente. Otra mujer que puso en alto el deporte mexicano durante esta edición de los Juegos Olímpicos fue María Teresa Ramírez, quien conquistó el bronce en natación en la prueba de los 800 metros libres. María pasó a la final en tercer lugar, ganándole a Patti Caretto, quien había sido campeona mundial en 1500 metros. Ahí fue cuando se la creyó y supo que podía conseguir algo importante. El ambiente estaba a tope, apoyándola. En los últimos 200 metros sintió que le dolía el estómago, pero durante los últimos 20 metros la mexicana tomó aire e hizo el mayor esfuerzo para llegar a la orilla. Y ante el júbilo de la afición, en la pantalla apareció su apellido en el tercer lugar, otorgándole el bronce. Un momento grabado en la memoria de quienes estuvieron presentes. Sin lugar a dudas, los Juegos Olímpicos de México 68 fueron trascendentales, no solo por todo lo que ocurrió por primera vez en torno a ellos, como el hecho de haber sido transmitidos en televisión para todo el mundo, sino porque estos atletas mexicanos son la clara muestra de los deportistas que abrieron camino, esas mujeres y hombres que pasaron adversidades, pero que finalmente lograron bañarse en gloria. Tal vez sin darse cuenta, los casos de María del Pilar Roldán y María Teresa Ramírez fueron determinantes para motivar a más mujeres mexicanas que en ediciones posteriores han logrado subir al podio. Han sido ejemplo e inspiración, y esas son las historias que queremos atesorar dentro del deporte mexicano. Mantente al pendiente de Deportrip porque te traeremos más historias olímpicas próximamente. Si te gustó este video, te invito a dejarnos una manita arriba, así como suscribirte al canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. Eso nos ayuda mucho para seguir creando. Recuerda activar las notificaciones para que te enteres de un nuevo video y sigas con nosotros por este viaje con las mejores historias deportivas.